Hola, bienvenidos a este canal una vez más. Como tú sabes, soy estudiante de doctorado aquí en Canadá y el día de hoy tengo preparado un video que me han preguntado acerca de mi experiencia de haber vivido en Australia y ahora de estar viviendo en Canadá. ¿Cuál de las dos experiencias me ha gustado más para venir a estudiar un posgrado? En Australia estudié mi maestría y viví allá más de 2 años. Y en Canadá ya llevo bastantes meses y voy por un año completo para terminar mis estudios de doctorado. Bueno, para explicarte los dos países y que puedas escoger cuál te gustaría más estudiar, hice una tabla de 15 conceptos y a cada concepto le voy a dar 3 puntos. Vamos a repartir entre 2, 1 punto o los 3 puntos para una de las opciones. Entonces con esto espero darte una orientación en base a mi experiencia. Esto es lo que yo viví en los dos países y tú toma tu propia decisión. Bueno, el punto número 1 definitivamente es el clima. Y eso es un factor muy importante porque mucha gente con base al clima decide cuál de los dos países escoger. Si eres una persona que no te gusta el calor, definitivamente Canadá es para ti. Pero si eres una persona que no tolera el frío, definitivamente Australia es para ti. En ambos países hay ciudades que tienen un clima un poquito más, digamos, ligero y hay opciones, es lo bueno. En el caso de Canadá, pues vivimos en Vancouver y es una de las ciudades que tiene el mejor clima en todo Canadá. Entonces el invierno no ha sido tan difícil y creo que es bastante llevadero. Si hubiera escogido Montreal, Toronto, Saskatchewan, las temperaturas llegan a casi menos 40 grados en el invierno más extremo. En cambio en Australia, por el contrario, hay mucho calor, sobre todo en verano, puede llegar incluso a 39 grados centígrados. Y también depende cuál ciudad escojas. Melbourne, por ejemplo, tiene un clima no tan agradable, un poco frío, al igual que Tasmania. Y ciudades como Brisbane o Sydney tienen un clima más tropical, más caliente, mucho más agradable. Mi experiencia me tocó vivir en Australia, en Sydney, y fue todo el año un clima espectacular, lo disfruté muchísimo, viví a 10 minutos de la playa de Coogee Beach y realmente fue una experiencia increíble, muy recomendable. Por esa sola razón le doy 2 puntos a Australia y 1 a Canadá. En el punto número 2 vamos a hablar del costo de la renta para vivir y rentar un apartamento. En ese sentido, igual ambos países, depende de qué ciudad escojas, puede ser más caro o más barato. En el caso de Australia, si escoges Sydney o Melbourne, son ciudades muy costosas en cuanto a la renta. A mí me costó mucho trabajo encontrar un departamento en Sydney y tuvimos que rentar entre 3 personas y era una renta bastante elevada, sobre todo porque estamos en una ubicación muy bien, muy céntrica, muy cerca de la playa y muy cerca de la universidad, y eso hacía que fuera muy caro el departamento. En el caso de Canadá, las dos ciudades más caras son Toronto y Vancouver. Pero si decides irte a vivir a otra ciudad fuera de Toronto, fuera de Vancouver, en realidad vas a poder encontrar mejores precios que en Australia y viviendas o apartamentos con un poquito más baratos que lo que es en general en Australia. En ese caso le daría 2 puntos a Canadá y 1 a Australia. El punto número 3 tiene que ver con el prestigio de las universidades. Y si revisamos las universidades australianas contra las canadienses, en el top 200 encontramos 8 universidades australianas rankeadas en el top de las 200 mejores del mundo. En cambio, en Canadá solamente encontramos 6. Pero además, si hacemos una relación en cuanto al número de población y cantidad de universidades que están rankeadas en el top 200, Australia vuelve a salir mejor parado porque más o menos hay una universidad bien rankeada por cada 300,000 habitantes, mientras en Canadá es una universidad bien rankeada por cada 600,000 habitantes. Por esta razón y por el prestigio de las universidades australianas por encima de las canadienses, le doy 2 puntos a Australia y 1 a Canadá. Ahora bien, me tocó vivir en ambas ciudades, 2 de las más caras en cada uno de los países. En Australia viví en Sydney, que es la ciudad más cara de Australia, y aquí en Canadá vivo en Vancouver, que es la ciudad más cara de todo Canadá. ¿Cuál es el costo de vida y cuál de las dos sale mejor evaluado? Bueno, en general te puedo decir que el costo de vida en Australia es ligeramente más alto. Al estar tan aislado del resto del mundo, traer o importar cosas salen mucho más caras. Y por ejemplo, un vehículo, la gasolina, el agua, la electricidad y en general la comida, sobre todo la comida que viene de fuera de Australia, es bastante más cara.
En Canadá, por el contrario, considero que los precios del agua son bastante económicos, del servicio de internet, de la electricidad, no así el servicio del celular o el teléfono móvil. Aún así, y creo que Canadá, la comida en general es un poco más barata. El hecho que está cerca de Estados Unidos le da una ventaja porque muchos de los alimentos que no se producen en Canadá vienen de Estados Unidos, de México o incluso de otros países de Latinoamérica, y entonces eso hace que haya un poco mejor precios en las comidas. Por el tema de coste de vida, creo que le doy 2 puntos a Canadá y 1 a Australia. Siguiente punto, y el punto número 5, son el promedio de salarios. Definitivamente en el 2020 pues están cambiando mucho las cosas y a lo mejor algunos parámetros van a ir variando para el 2021. Pero en el 2020 el salario promedio es mucho más alto en Australia que en Canadá. Entonces, como acabo de decir, Australia el costo de vida en general es más caro, pero el salario base también es más alto. Por esa razón le doy 2 puntos a Australia y 1 a Canadá. El punto número 6, y para mí a lo mejor fue uno de los más importantes para tomar la decisión de dónde estudiar, era las ventajas geográficas. En ese sentido depende de qué país vivas, si vienes de vivir en España o si vives en Europa o si vives en Latinoamérica. Depende del país donde vivas, pues a lo mejor Australia queda un poco más cerca, como puede ser para el caso de los chilenos o los argentinos, incluso los brasileños. Pero para el caso de los mexicanos o los colombianos, peruanos, a Canadá nos queda muchísimo más cerca, incluso también de Europa, vía España, en la costa este. En el caso de la ubicación geográfica, creo que definitivamente se lleva de calle Canadá a Australia, por la razón de que Canadá está mucho mejor conectado con el resto del mundo. Tiene además, como está muy cerca a sus ciudades principales, a las fronteras de Estados Unidos, si tienes visa en Estados Unidos puedes cruzar y tomar tus vuelos cruzando la frontera. Por ejemplo, aquí en el caso de Vancouver, mucha gente se cruza a Seattle y tiene mejores tarifas aéreas desde Seattle. Hay muchas más opciones para viajar a Latinoamérica desde Canadá, incluso vuelos directos desde Toronto, desde Vancouver, desde Montreal. Y en Australia en realidad no está tan conectada con Latinoamérica, con Europa más o menos. Es mucho más caro un vuelo, a fuerzas o definitivamente tienes que volar vía un tercer país. En este caso muchos de los vuelos son vía Hong Kong, vía Singapur, vía Japón, que son incluso países caros. Entonces los vuelos no son tan flexibles, digamos, no hay tantos vuelos, no hay tantos horarios. En ese caso, pues por el tema de que está mucho mejor ubicado y conectado Canadá, le doy 2 puntos a Canadá y 1 punto a Australia. Y un factor importante que hay que entender, que mucha gente no relaciona: cuando vives en Australia pareciera que todo está lejos y que Nueva Zelanda o el sureste asiático está muy cerca, pero en realidad no es así. Volar de Sydney a Nueva Zelanda son 6 horas de vuelo, y volar a Tailandia o a Singapur también son 7-8 horas de vuelo. Entonces en realidad Australia es un país que está muy alejado del resto del mundo. Incluso para cuando terminé mi posgrado y tuve que regresar a mi país, me salió más barato comprar un boleto vuelta al mundo que un boleto sencillo a mi país de regreso. Punto número 7. Si tu intención es migrar a alguno de estos dos países, hay que hacer un empate en los dos, porque en ambos la manera más sencilla para migrar es a través de los estudios. Ambos países quieren tener estudiantes de otros lados del mundo viniendo a estudiar, tanto a Canadá como a Australia. Se me hizo un poquito más fácil la visa australiana para estudiar mi maestría. Fue mucho más sencillo todo el proceso con el gobierno. Muchas cosas ya son en línea, automatizadas, muy fácil renovar incluso la visa también de estudiante. Pero si tu intención es quedarte a trabajar o tener un permiso de trabajo posterior a tu universidad, Canadá es un poco más fácil. Por ejemplo, si Canadá tú estudias una licenciatura o una maestría que está reconocida por el gobierno, que está avalada dentro de la lista de universidades que ellos tienen, por la misma duración que dura tu posgrado, te puedes extender una vez graduándote la misma cantidad de tiempo para quedarte en un Post-Graduation Work Permit. Esto quiere decir que si tú estudias un posgrado de 2 años en Canadá, en cuanto te gradúes puedes aplicar una extensión de tu visa por otros 2 años y quedarte a trabajar 2 años. De tal manera que lo que invertiste o lo que te costó tu posgrado
2 años después terminas casi recuperándolo porque te puedes quedar a trabajar con salarios a nivel de Canadá. Esto es mucho más sencillo, muy fácil en el programa canadiense. En el programa australiano es un poco más difícil, es un poco más restringido. Incluso hay algunas profesiones que tienen esa ventaja y otras que no tanto. Depende también la profesión que estudies. Y además, para obtener la ciudadanía en Canadá la puedes obtener a partir de haber vivido 3 años legalmente en Canadá. Y en Australia a partir de 4 años de haber vivido legalmente en Australia. Entonces, si tu objetivo es migrar a uno de estos dos países, Canadá es más rápido y un poco más fácil. Por esa razón le doy 2 puntos a Canadá y 1 a Australia. El punto número 8 es, una vez que estás trabajando posterior a tus estudios, en estos dos países pagas impuestos. En el caso de Australia, si ganas menos de $18,000 australianos, algo así, llegas a pagar 0 de impuestos. Es decir, hay incentivos para los que ganan menos. A partir de ahí pueden empezar a pagar desde el 9,65% hacia arriba. Los que ganan más pagan más impuestos. Y en el caso de Canadá hay unos impuestos provinciales, otros federales, y desde las condonaciones no son tantas. Entonces al final algunos, para la clase baja, pues sí pagan más. Digamos que es más cercano los impuestos que pagan la clase baja y la clase media. Y también en Canadá la clase alta paga mucho más impuestos que el resto de la población. En ambos países la situación es muy similar. Si llegas a ser clase media, a lo mejor en Australia terminas pagando más impuestos que en Canadá. Entonces, pues como un profesionista podría llegar a ser clase media, considero que en Canadá un profesionista paga menos impuestos que en Australia, por lo tanto le doy 2 puntos a Canadá y 1 a Australia. Número 9 tiene que ver con los impuestos al consumo, es decir, cuando vas al supermercado, cuántos impuestos te cobran por los productos que adquieres en el día a día. En Australia es el 10% y no hay diferencia a nivel provincial. Y en Canadá, cada provincia se administra de manera diferente. Hay un impuesto federal y ese es el 13% del PAT. Por lo tanto, en Canadá se paga un poquito más de impuestos a los consumos generales. Por eso le doy 2 puntos a Australia y 1 punto a Canadá. El punto número 10 tiene que ver con los seguros, tanto seguros médicos o seguros de tu vehículo. En ese sentido, los seguros de vehículo, por ejemplo, en Australia son mucho más económicos que en Canadá, sobre todo aquí en British Columbia. Los seguros de los autos son bastante altos, son de los precios más altos de todo Canadá. En Ontario es un poco más bajo y en Quebec todavía un poco más bajo y todavía en las provincias del Atlántico Norte todavía más bajo. Pero en general en todo Canadá el costo de un seguro para el auto es más caro que en Australia. Por esa razón le doy 2 puntos a Australia. El punto número 11 tiene que ver con la seguridad social y en ese aspecto ambos países es muy distinto. En el caso de Canadá y al menos aquí British Columbia donde yo llegué, llegas y en el momento que haces tu landing, haces todo el papeleo, tienes que pagar los primeros 3 meses a tu llegada y más o menos eso es el tiempo que se procesa tu caso y a partir después de 3 meses tienes ya seguridad social automática de cobertura por ser estudiante internacional. En el caso de aquí de British Columbia, a partir del 1 de enero del 2020 ya no se paga nada más adicional de la prima, digamos. En el caso de Australia no es así, porque Canadá lo que tiene es un sistema de salud público que controla todo el gobierno a nivel federal y funciona de esta manera. En el caso de Australia es una mezcla más similar a Estados Unidos, como una mezcla entre privado y público, y recuerdo que como estudiantes internacionales nos pedían tener una cobertura médica privada que teníamos incluso que pagar en avanzada. Entonces fue un poco más caro y más complicado también el proceso. Por esa razón y por el tema de que en Canadá es mucho más amigable y una mejor cobertura de seguridad social, le doy 3 a Canadá y 0 a Australia. El punto número 12 tiene que ver con el desempleo. Definitivamente después del 2020 y para el 2021 a lo mejor todas estas estadísticas van a cambiar, pero al menos hasta este año el desempleo era más alto en Canadá que en Australia. En Australia era por abajo del 5% y en Canadá era ligeramente por arriba del 5%.
lo cual te dice que es un poco más fácil encontrar empleo en Australia y además es un poco mejor pagado. Lo malo es que el costo de vida es más caro en Australia y sobre todo cuando tienes que meter en la ecuación tus boletos de avión o tengas una emergencia para viajar a tu país de regreso, pues va a ser mucho más costoso ir a Australia que viajar en Canadá. Pero bueno, como hay menor desempleo en Australia, le doy 2 puntos a Australia y 1 a Canadá. El siguiente punto es el número 13 y a lo mejor es uno de los puntos más importantes para que tomes tu decisión. Tiene que ver con el costo de la educación en ambos países, el costo de la universidad. Más o menos en estadísticas generales, las universidades en Australia cuestan 33% del ingreso promedio de sus ciudadanos, mientras que en Canadá el costo es 22% del salario del ingreso de los ciudadanos. Eso te dice la gran diferencia, es casi un 10% de diferencia. Incluso en Australia las universidades son más caras, aunque están mejor equipadas, las han renovado, algunas de ellas tienen una infraestructura muy buena. Por ejemplo, hay muchísimos estudiantes de China y a los chinos les cobran el full tuition en avanzada para que les den la visa al gobierno de Australia. Entonces esa capitalización que han obtenido a partir de la educación ha hecho que las universidades mejoren mucho en su infraestructura. Realmente el campus donde yo estudié en la Universidad de New South Wales en Sydney era espectacular. Entonces, en general las universidades en Australia son un poco más caras. También hay diferentes precios según la provincia donde vayas. En el caso de Canadá, si tú escoges la provincia de Saskatchewan o Labrador, Newfoundland, son dos de las provincias con las tarifas universitarias mucho más baratas. Incluso hay unos precios desde $4,000 canadienses. En el caso de Australia, la provincia más barata es Western Australia, o Perth, por ejemplo. Pero ¿quién quiere vivir en el fin del mundo, en el fin del mundo? Es realmente muy lejos y es una ciudad que está súper apartado de todo el resto del planeta, lo cual yo me cuestionaría si quisiera realmente vivir ahí. También en el caso de Australia, Tasmania es una provincia que es una isla al sur del país y también tiene las tarifas de precios de universidades más económicos, pero el inglés de Tasmania, el acento es muy difícil de entender, es muy distinto al inglés, el acento del inglés australiano en general. Entonces cuando yo hablaba con la gente de Tasmania, me costaba mucho trabajo entenderles. Yo pondría en consideración eso, que escojas muy bien cuál provincia te conviene estudiar y compares los precios. Finalmente, el punto número 14 es si puedes trabajar o no puedes trabajar. Australia en ese sentido es mucho más abierto a que trabajes y a un estudiante internacional le permite trabajar hasta 40 horas y sobre todo si tienes o llegas con una visa de estudiante para estudiar inglés, sí te permite buscar trabajo a tiempo parcial. En el caso de Canadá, si llegas a estudiar solamente inglés, no puedes trabajar. No hay manera que con tu visa de estudiante de inglés puedas trabajar. Solamente puedes trabajar si tienes visa de estudiante normal y la idea es que trabajes en el verano o cuando tienes vacaciones en tu semestre. Entonces es un poco más restringido y obviamente son ese tipo de empleos, pues van a ser empleos pues como en un McDonald's o en un café o ese tipo de cosas. Entonces creo que en Australia es un poquito más fácil que combines estudiar y trabajar, por eso le doy 2 puntos a Australia y 1 a Canadá. Y bueno amigos, pues finalmente llegamos al punto número 15 y con esto cierro esta tabla y espero que con todas estas recomendaciones que te estoy dando te sirva para orientarte y poder tomar una decisión hacia cuál de los dos países te convendría mejor estudiar. Y el punto número 15 es si realmente quieres hacer este proyecto de estudiar en el extranjero como parte de tu proyecto para migrar a estos países. Creo que en ambos casos esa es la puerta de entrada natural, esa es una línea muy fácil y muy asequible en donde pues los gobiernos quieren que estés con la educación del país local. Además te sirve para entrenar tu inglés, mejorar tu nivel de inglés, mejorar tu nivel de escucha y entonces eso vas a hacer que tengas mejores herramientas para posteriormente poderte quedar a vivir permanentemente en cualquiera de esos dos países. Por esa razón para mí es un empate porque los dos países están muy abiertos a la inmigración y la educación es una manera pues que los dos países le abren la puerta para que puedas poner el primer pie para poder migrar. Entonces ahí les daría los mismos un punto y un punto a cada uno de los países
y finalmente ya es cuestión de que decidas en tu estilo de vida, tu cercanía y el presupuesto que tengas, cuál de los dos países te gustaría más para establecerte, para migrar, para estudiar. Si te interesa que hable más de estos temas, cuando lleguemos a 1000 suscriptores vamos a hacer un en vivo para que me puedan hacer sus preguntas más en concreto de ventajas y desventajas de vivir en Canadá o en Australia, en base a mi experiencia en ambos países, o con base a mi experiencia en ambos países. Y también les quiero decir que suscríbete a este canal donde hay un playlist donde hablo de todos los tips para mejorar tus hábitos de estudio, para mejorar tu rendimiento escolar, porque recuerde que cuando vienes como inmigrante a estudiar un posgrado, pues también es requisito que vayas aprobando tus materias, es requisito que te titules para que puedas tener un segundo pie y migrar permanentemente en cualquiera de estos países. Entonces no hay que tomárselo a la ligera, no hay que decir, ay, pues me voy con una visa de estudiante y luego veo qué hago, sino que sí tómatelo muy en serio. Si vienes a estudiar, échale todas las ganas. Es un poco más difícil porque no es tu idioma y pues va a demandar un poquito más de esfuerzo de tu parte. Este canal busca ayudarte a todos los estudiantes del mundo que quieran mejorar sus hábitos de estudio y mejorar su rendimiento escolar. Muchas gracias, yo soy Rodrigo, regálame un like, déjame tus comentarios con las preguntas que tengas acerca de Canadá, este maravilloso país para venir a estudiar, o de Australia, y con mucho gusto estaré atento para responder y hacer nuevos videos con los temas que tú me sugieras. Gracias y gracias por suscribirte.